La Sociedad de Científicos Anónimos, Rizoma Cuernavaca, te invita a volver a reflexionar sobre nuestra última charla. Esperamos que te sea útil y retroalimente tu curiosidad. A través de la difusión de divulgación de humanidades y ciencias duras por parte de científicos anónimos, y agradecemos el día de hoy a que hayan participado el doctor Rafael Monra, el doctor Gustavo Ronderos y el doctor Fidel Ocampo, el doctor Fidel Ocampo, perdón. Agradecemos que hayan aceptado la invitación para vernos a hablar desde un enfoque multidisciplinario y multicientífico para poder abordar un tema y enriquecerlo precisamente con las especialidades de cada uno, un tema que atañe a la ciudad propia como a sus habitantes. El tema de las barrancas, aunque se da por sentado como un hecho lejano, como un hecho que no puede afectar socialmente a la población, es un hecho precisamente que repercute en la ciudad, tanto de las partes de contaminación hacia la población y las enfermedades, como la parte de pérdida de biodiversidad y la pérdida de terrenos por medio de acoplación y explotación por método de vivienda, si no queda algún otro remedio. Y para ello precisamente enfocamos a los tres doctores para podernos hablar desde una perspectiva de su especialización, para plantearnos un enfoque más enriquecedor sobre la ciudad en Cuernavaca y su tema actual en crisis con la cuestión de las barrancas que se encuentran actualmente. Damos la bienvenida entonces al doctor Rafael Ortiz, doctor en Economía por la UNAM, con un posgrado en Metodología de la Investigación Crítica por el Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, especializado en temas de políticas públicas para la igualdad, métodos y técnicas en epistemología del sur, economía de los recursos, ciudad y pensamiento crítico. Miembro fundador del COLEC Estudios Urbanos, actualmente es coordinador de la maestría en estudios regionales del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores Nivel 1, ha sido director de Desarrollo Urbano en la Delegación Coyoacán del Distrito Federal en 2007-2010, y sus líneas de investigación son Economía de los Recursos, Ciudad y Pensamiento Crítico. Con su charla titulada el día de hoy Ciudad Ambiente, Desencuentros por el Agua, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por el espacio, ¿no? Y qué bueno que nos podemos ver además en un sitio histórico, ¿no? Zapata me está acá viendo a la espalda, estoy viendo, güey, por lo que dices. Siempre además es importante poder de alguna forma charlar estas cosas en espacios donde se salga pues del cobijo de la universidad, ¿no? De pronto en la universidad está bastante controlada la cosa, ¿no? Controlada en el sentido en el que pues se discuten cosas a veces a nivel profundo, pero en realidad cuando la universidad es de derecha, como la Universidad del Estado, pues entonces se edulcora todo lo que se dice o se trata de no pisar ni decir cosas que puedan ofender de pronto a la estructura general, ¿no? Y acá, bueno, creo que pues habría mejor posibilidad de compartir cosas. Entonces, bueno, qué bueno que se están dando estos foros y que podamos charlar. Creo que eso es muy, muy enriquecedor. Y bueno, yo le decía a Jorge, bueno, ¿qué podemos abordar en torno al asunto del agua, ¿no? Y esto vinculado a la ciudad y en paralelo los efectos que esto podría tener o no en mediano plazo y los efectos que se están viendo ya. Entonces, la idea de la charla, que tenía que ver un poco con desencuentros, esa es como la línea argumentativa de la conversación, pues tendría, digamos, una serie de elementos que quisiera poner pues en la mesa y ver si de pronto hay un pequeño intercambio para ver qué es lo que estamos discutiendo, abordando y qué puede ser abordado, ¿no? Entonces, yo primero diría lo siguiente. La ciudad no fue pensada no en el sistema occidental para articularse con el ambiente en el sentido estricto del
funcionamiento. Eso sería un axioma, ¿no? Entonces ninguna ciudad occidental está pensada para sostenerse en el mediano plazo sin comprometer los recursos que le están proveyendo. Sería un axioma. Segundo, yo diría en torno a esto que si yo simplemente ocupo espacios y veo cómo estos funcionan para que mi sistema se mantenga en el mediano plazo, pues lo que estoy haciendo en estricto sentido es pensar que opere, pero opere desde una lógica que solo ve desde una dimensión. Y entonces la ciudad unidimensional, en esta forma capitalista, lo que lleva en última instancia es a que en este momento Monterrey se está secando, como se está secando Cuernavaca, como se está secando la Ciudad de México, como se están secando otras ciudades. Hay ciudades que están extremadamente comprometidas por el agua, San Luis Potosí, Taxco, Zacatecas, etc. Podríamos acá mencionarlos y decir la crisis en la que están en términos de cuánta agua tienen ahora mismo, ¿no? Entonces, la ciudad hecha para pensarse como una estructura que soporte todo un andamiaje económico, pero no un andamiaje ambiental. Hay una separación. Una segunda idea que quiero compartir sería, una vez que se da esa separación, ¿cómo se piensa frente a lo que le está pasando a la ciudad? Y entonces, la forma en la que un político convencional, bueno, por supuesto, con toda la ignorancia del mundo, no rebuzna porque Dios es grande, ¿no? No hay agua, pongamos otra tubería. Reducen el problema del agua voy a introducir mayor infraestructura, y lo ves en los proyectos políticos, ¿no? Vamos a introducir nueva infraestructura, ¿y de dónde carajos va a salir el agua? El tubo ahí va a estar, pero ahí va a estar seco, porque no va a haber el agua de donde proveer, ¿no? Entonces se piensa solamente en términos de soluciones que están desconectadas de la realidad frente a un proceso ecológico. Yo ya dije, la ciudad se separa del ambiente. Segundo, el proceso ecológico no se piensa políticamente. Sería el segundo axioma. Tercer axioma. Cuando se piensa solamente políticamente, pero desde una política que es envilecedora, ¿no? Como la de la etapa liberal. Entonces, lo que se considera es que no importa que no haya agua, yo construyo otra tubería o un megatubo como sucedió en la Ciudad de México, ¿no? Acuaférico, y un acuaférico que en teoría era para llevar más agua. El problema sigue siendo de dónde llevo el agua, ¿no? Entonces, la política vista desde una perspectiva que evidentemente es convencional, poco útil, utilitarista, y todos estos términos que tienen que ver exclusivamente con cómo me es más rentable generar instalaciones. Entonces el axioma tiene que ver con política con cierta perspectiva, ¿no? Una perspectiva muy economicista. Cuarto axioma sería: cuando tienes todo ese escenario, una ciudad hecha para cierto aprovechamiento de recursos, un pensamiento que lo tecnológico puede funcionar a expensas del ambiente y separas al ambiente del funcionamiento. Tercero, una política que tiene ideológicamente la creencia de que lo económico lo resuelve todo. Entonces te deja ¿y qué le pasa a la gente? El cuarto axioma es: ante este escenario urbano hay una crisis social, porque la sociedad no está opinando en torno a las cosas, ¿no? Simplemente está viéndose afectada por lo que está pasando. Entonces, ¿eso qué tiene como impacto? Ahora mismo mi colonia misma están manifestándose porque no hay agua, y las manifestaciones del agua van a empezar a brotar como brotaron el año pasado, el antepasado, y se empezaron a generar de alguna forma comités de resistencia en torno a la falta de disponibilidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la gente? Invisibilizada frente a una política que es egoísta, unidimensional, pues comienza a organizarse para poder enfrentar los problemas del agua. Y entonces, ante esa organización, el axioma es, frente a una política ciega, una organización social en defensa y en resistencia de las condiciones. Cuarto axioma: ¿todas las ciudades están en esa circunstancia? La respuesta es sí.
todas. Digamos que en donde habría mayor disponibilidad de recursos, evidentemente habrá un colchón de mediano plazo. Pero en donde no los hay, estamos ante una circunstancia que es grave, como la de Monterrey, que de pronto hace unos 6-7 meses estaban simplemente sin ninguna disponibilidad de agua. ¿A eso a qué nos lleva? Pues que el sistema urbano no está demostrando que tendrá un colapso, está colapsando. Y en el colapso, una vez me hablaron de CONACYT para decirme por qué decía yo estas cosas, que con base en qué información, bien interesante, ¿no? Juzgándome por mi perspectiva científica. Y entonces recuerdo haberme estado peleando con un tipo al que no convencía de lo que yo decía era cierto, porque sus argumentaciones económico-convencionales no le daban para más. Entonces, en ese colapso hay un papel fundamental de la ciencia. O sea, si no vamos a tener agua, por lo menos desde la ciencia tendríamos que discutir cómo sí podríamos tenerla. Entonces, el quinto axioma tiene que ver con que tiene que haber una ciencia que aborde el que no va a haber agua y que va a haber más contaminación y que no va a haber recursos y que va a haber una serie de conflictos ambientales en las ciudades. Y eso es en donde entra esta conversación. Es decir, lo que voy a plantear acá tiene que ver con lo que sé de lo que está pasando y con lo que se sabe podría pasar. Cuando lo planteo ahí ya no estoy diciendo lo que creo, lo que me imagino, así hablan los políticos, ¿no? Yo creo, me imagino, yo pienso, yo siento, y resulta ser que nada de eso tiene una argumentación sólida, ¿no? Y entonces, vayamos a los hechos, después de esos 5 axiomas, 5 momentos de las condiciones del desencuentro ambiental en las ciudades. Cuernavaca, hasta el 2000, tenía una disponibilidad por abajo de lo que es considerado, abajo de 500 metros cúbicos persona día, lo cual es considerado un estado de crisis para la sociedad. ¿Eso qué significa? Que teniendo en ese momento 123 metros cúbicos persona, estábamos enfrentando ya unas crisis de disponibilidad de agua en el 2000. Cuando nos toca estudiar esto, decimos, en 10 años esto va a ser una erupción volcánica. Y resulta ser que en el 10 comienzan las manifestaciones que están registradas en todos los medios de comunicación, en donde se ve cómo la gente está exigiendo que haya agua cuando ya no la hay. Pero el problema es, ¿hay agua o no hay agua? Y entonces eso nos lleva a un segundo escenario. El agua que hay está distribuida diferenciadamente. Entonces las colonias populares, donde vivimos la mayoría de nosotros, pues tenemos agua un día sí, 3 no. ¿Y Coca-Cola dejó de tener agua en ese momento? No, yo veo que siguen vendiendo Coca-Cola por todos lados, ¿no? Ouch. Y entonces, eso me lleva a la circunstancia en la que la disponibilidad diferenciada del agua que resta en nuestros recursos subterráneos tiene ya un poseedor. Y ese poseedor pues está conformado por la iniciativa privada, evidentemente, todas las industrias que lo utilizan el recurso de una u otra forma. Y la gente es la que está batallando por disponer de recursos, entonces generan estrategias también de conservación del agua. Si yo ya dije que en el 2000 teníamos 123 metros cúbicos persona, significa que los estudios indican que hasta 500 ya hay una circunstancia comprometedora para la vida. Imagínense ahora, ¿cómo se decidió resolver el asunto políticamente? Pues a los gobernadores y a los presidentes municipales se les ocurrió, excavemos más profundo y excavemos más pozos. Y entonces pues, se excava más profundo, pero evidentemente se lleva eso en una distribución diferenciada a consumir en algún sitio más y a la gente seguirle distribuyendo en menor escala. Ese incremento de la oferta es relativo, porque se está yendo a las mismas fuentes. Nosotros dependemos de fuentes subterráneas principalmente. Entonces, si nuestra dependencia del recurso subterráneo se está sobreextrayendo, significa que nosotros estamos llevando al sistema por 2 vías a un colapso inminente. La primera es todo el proceso evapotranspiración, precipitación, filtración,
está interrumpido porque la ciudad está interrumpiéndolo en diferentes momentos. Entonces, cuando uno revisa eso, encontramos que la cantidad de volumen que estaba de forma natural infiltrándose está llegando se está reduciendo progresivamente hasta tener volúmenes de recuperación menores a los volúmenes de explotación. Se extrae más de la que se recupera por la precipitación natural. ¿En cuánto? Cuando ya dijimos que había 123 metros cúbicos persona y ahorita tenemos un colapso en alrededor del 40-50% de las colonias, significa que la cantidad que en el 2000 existía ahora debe estar abajo del 50%, lo cual significa que todas las colonias van a empezar a manifestarse en muy corto plazo. ¿Por qué? Porque el agua que está sosteniendo la capacidad productiva se está yendo al sistema económico y no hacia la sociedad. Y no necesito ser mago para decirles que a la mitad de marzo va a haber manifestaciones en media ciudad. No soy mago, la situación está así como fue el año pasado, el antepasado. A mí mismo me tocó estar en el Comité de Defensa del Agua en la zona norte de la ciudad. Y entonces nos organizamos y un grupo de vecinos se fue, no voy a mezclar las ideas, pero se fue al pozo porque al no pagar el sistema de agua no había forma de bombeo, y al no haber bombeo no había agua, y al no haber agua la gente no tenía durante semanas. No voy a meter lo de la energía, solamente voy a decir, la gente se ha tenido que estar organizando para hacer estas cosas. Bloquear calles, tomar los pozos, cuidar que no le vaya a cerrar el de la luz, tratar de exigirle al Estado que lleve pipas. Hay una política en donde tienes que decir, oye, no tengo agua, necesito que me mandes. Y te anotan en una lista y te dicen en 3 días hábiles, y esos 3 días se convierten como en 4 semanas más o menos. Y te mandan una pipa, y esa pipa se reparte, una de 6 u 8 metros cúbicos, se reparte 1 metro cúbico por familia. Sobra decirles que allá en el norte, donde es una zona pobre, donde yo vivo, la gente sale con cubetas a recibir 1 metro cúbico. ¿Cuántas cubetas necesita para 1 metro cúbico? 100, ¿no? 1000 cubetas, espérate, pues ¿de dónde? Entonces sacan 10 cubetas, se las llenan, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y entonces se acaban llenando pues las pocas cubetas que tienen en casa, el tinaquito que tienen en casa, de pronto el estanque ahí para lavar, etc. Y entonces no hay las circunstancias como para guardar 1 metro cúbico. Bueno, la disponibilidad de agua es diferenciada. Segundo, ¿qué pasa en términos de la contaminación frente al agua? Porque ya dijimos, la ciudad construye carreteras, construye edificaciones, se expanden los límites de la ciudad, y eso va limitando indistintamente la capacidad de recuperación del recurso en el mediano plazo. Reducimos el área de escurrimiento, algo que deberíamos el área de infiltración, algo que deberíamos evitar a toda costa. Estamos parados, Cuernavaca y este fragmento, en un acuífero, el acuífero Coagunagua, en donde en teoría es donde se da la infiltración que permite la irrigación de todos los municipios del sur. Y entonces, la ciudad depende de ese acuífero, pero tanto como los municipios que están en el sur de la entidad, que es para producción agrícola. En otras palabras, estamos cancelando la reproducción de la vida en la ciudad y la reproducción de la vida en los otros municipios. Bueno, pero la otra parte, que un poco sugería Jorge, era, ¿y qué le pasa a la contaminación? Nosotros en Cuernavaca, en la ciudad no tendría cubierto el servicio de drenaje. Alrededor del 60% de los usos del suelo de la ciudad tendría una conexión al drenaje. De ese 60%, ¿qué porcentaje está tratado en una planta que resuelve el asunto de la contaminación? De 8 disponibles, solamente una funciona, y eso no opera más que para el 1 al 5% dependiendo del consumo y dependiendo de la distribución en ciertas zonas de la ciudad. Es decir, solamente el 5% del total de agua en Cuernavaca es tratado. Y entonces, ¿eso qué significa? Que el resto, ¿a dónde va? Y entonces a alguien se le ocurrió, perdóneme que lo diga, pero la brillante idea de decir, pues conectemos las redes. Oye, pero Cuernavaca está lleno de barrancas, y no se le ocurrió que tenía que atravesar el tubo de un extremo a otro de la barranca.
Entonces, esta zona tiene drenaje, la que está enfrente tiene su propio drenaje, pero como no se puede conectar por lo costoso, atraviesen un tubo de 50 a 100 metros, pues, ¿de dónde? ¿Quién lo va a sostener? ¿Con qué tecnología? Claro que se puede, claro que... ¿Y quién va a poner ese dinero? Y entonces, al no tener conexiones entre sí por la infinita cantidad de barrancas que hay, cada salida va a la barranca. 311 puntos de descarga que fuimos a medir ahí, nos metimos y fuimos es decir, no estamos inventando el asunto, nos metimos a las barrancas y fuimos a grabar las salidas de todas las barrancas. 311 puntos. ¿Qué volumen? Pues el volumen equivalente al 60% de los usos del suelo de Cuernavaca. Sobra decir que la cantidad de residuos que eso envía al sistema natural es tan grande que resulta difícilmente tratarlos. Y entonces yo les digo otra cosa que está por ahí en un libro que pues a lo mejor se puede compartir, etcétera, Los monstruos de la barranca, en donde vimos que resulta que ese drenaje mantiene vivos algo que no se sabía, mantiene vivos a los Aedes aegyptis, que son los que transmiten el dengue, así como otras especies, Finge fasciatus y 5 o 6 especies, varios de ellos transmisores de Zika, chikungunya y dengue. Y ustedes me quieren decir ahorita cuál es la mayor tasa de morbilidad en el hospital de Cuernavaca, en el IMSS. Dengue. Pero resulta que estamos entrando a la sequía. ¿Cómo es que en la sequía tenemos dengue? Porque los mantenemos vivos, algo que no se sabía, con agua que está drenándose sin tratamiento. Entonces ahora los carajos moscos están soportando condiciones inhóspitas en problemas de contaminación. Y tenemos los videos ahí levantando larvas de moscos que están hirviendo así en el agua, ¿no? Y entonces tenemos una gran contaminación porque se trata menos del 20% del agua. Vean qué cosa. A nivel nacional la tasa de tratamiento de agua no alcanza el 15%. Nosotros eso le llamamos la mentira o el paradigma de los 85%. Es decir, todo el agua que utilizamos en las ciudades va a dar al ecosistema, a un sistema natural. Y entonces imagínense esa contaminación generando los riegos del jitomatito que nos vamos a comer en la salsa, y del chilito, y del maíz, que es con el que están regando prácticamente todas las hortalizas. Entonces estamos ante un problema sistémico. Recuerdan el primer axioma: la ciudad no está pensada para integrarse al ecosistema. Esto es la muestra fehaciente de que Cuernavaca está en esa condición. Y entonces, yo diría un poco, para ir cerrando la idea, las condiciones ambientales de la ciudad están poniendo en vilo, las condiciones de funcionamiento convencional de la ciudad están poniendo en vilo su sistema natural. Que no haya agua y que la gente se manifieste sería el primer ejemplo. Que la poca agua que se consuma y se drene sin tratamiento a una barranca, que a la postre generará o mantendrá la alta tasa de dengue que hay en la ciudad. Ustedes deben saber, cuando estábamos en la crisis más grave, al inicio en Delta, por ejemplo, del COVID, las camas eran de dengue y de COVID. Y eso poco se sabe. Entonces había una crisis grave porque resulta que el dengue se confundía con el COVID en términos de la temperatura. Llegaban con fiebre. Bueno, y es que eso es COVID, y ya se fueron sumando esos dos. Nosotros hemos tenido ese problema permanentemente. Sobra decir, es costosísimo tratar. Y entonces, habría dos condiciones: disponibilidad diferenciada y la poca agua disponible vertida para contaminar nuestro sistema natural. ¿Qué hacemos ante ese desencuentro? O repensamos la ciudad abriendo discusiones de este tipo, a estos foros. Qué chido sería que pudiéramos discutir así en la universidad con una chelita, un cafecito, ¿no? En lugar de el doctor, que es SNI y que ha escrito en 50.000 papers en Alemania, en donde nadie los ha leído más que los alemanes. O nos bajamos y hablamos entre nosotros, franca y llanamente, y sin subirme a mi tabique de que soy y no soy nada, soy un investigador.
y he visto cosas que pueden ser importantes para mi sociedad y tendría que bajarme y hablarlos con la gente y platicar cómo ellos están viviendo esto. Si logramos hacer una ciencia que conecte con la gente, lo cual yo pongo sobre la mesa para cerrar, entonces haríamos respuestas que sean construidas desde cómo la gente está resistiendo a no tener agua, resistiendo a los niños jugando, las fotos que tenemos, niños jugando ahí en las barrancas, en el agua que está sucia a más no poder. Nosotros mismos nos enfermamos 3-4 veces del estómago cuando bajamos a las barrancas. Nada más de la brisa, ¿no? Un maquillaje gratis, ¿no? Así cayendo la brisa ¿no? Entonces, esa es una ciencia que tiene que ser acompañante de una realidad. Nosotros queremos dejar, colectivo que vienen acá de Porra, no trajeron chinelos, ya está esperando ahorita que entraran así con chinelos. Proponemos eso, pensar las cosas desde y con las personas, y diciendo que los números son reales en el sentido de que hay o no hay, y que si lo que no hay debiera discutirse de cierta forma. O de otro modo, pues vamos a seguir tratando de paliar la realidad con un tubo, con una tubería, con una infraestructura, con golpes de micrófono. Vamos a hacer una ciudad sustentable. ¿Quién carajos va a hacer una ciudad sustentable? No me eches chorro, eso no es cierto, eso no es posible. La sustentabilidad es un proceso, y aquí no estamos tendiendo a ninguna sustentabilidad. Incluso aquí a unos pasos se hizo una zona ecológica, ¿no? Que llamaron ahí el paseo ecológico, ya ni me acuerdo cómo. Nos reúnen, ¿cómo? La ecozona, sí, muy pomposo. Nos reunieron a los urbanistas, no sé qué, no sé cuándo, y cuando yo les dije, oigan, eso no tiene un sustento ecológico, me dejaron de invitar. Y entonces se basaron en diagnósticos que estaban hechos matemáticamente, pero así de complejos, inútiles en términos de argumentación. No porque el instrumento no sirva, sino porque el instrumento estaba utilizado mal. Y entonces, vean, la ecozona ya desapareció y fue cacaraqueada como si hubiera sido ya la ciudad sustentable a partir de ese momento. Bueno, yo digo, o decimos, tiene que hacerse una ciencia que acompañe y tiene que hacer una ciencia que diga las cosas como son. O de otra forma vamos a seguir enfrentándonos a las múltiples manifestaciones que ya están en las calles ahora mismo. Les agradezco mucho. Gracias al doctor Rubén por sus reflexiones que nos acaba de dar. ¿Y tienen alguna duda, comentario, compañeros? Pasamos a la siguiente charla, a cargo del doctor Gustavo Ronderos, quien se graduó como químico industrial en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías en la UAM, y posteriormente laboró en la industria de alimentos y en la industria farmacoquímica. Obtuvo su maestría en 2016 y un doctorado en ciencias en el SIC, también de la UAM. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en la cual su proyecto de investigación consiste en la determinación de compuestos disruptores endocrinos contenidos en partículas atmosféricas PM2.5 de la Ciudad de México, Cuernavaca y Toluca. Este proyecto es en colaboración con el proyecto de PRONACES y es denominado la contaminación atmosférica en la megalópolis de la megalópolis. Fuentes, dispersión, su efecto y cambio climático en la salud y la población, percepción del riesgo y posibilidades en mitigación, a cargo de la doctora Violeta Mújica. Sus líneas de charla en este momento serán a través de las cuales se interrelacionarán por tipos de contaminantes presentes en el agua superficial, fuentes contaminantes principales en las aguas superficiales, situación actual del agua superficial en el estado de Morelos, tecnologías para eliminar contaminantes presentes en el agua superficial, la importancia de conocer la clase de contaminantes presentes en el agua en el río Patlaco y distribución y transporte de los contaminantes en el agua de la cuenca del río Patlaco y los posibles efectos negativos debido a los contaminantes considerados disruptores endocrinos presentes en el agua superficial del río Patlaco. Bienvenido, doctor Ronderos. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar me gustaría agradecer a Jorge y a su staff por esta invitación. La verdad es que yo ni siquiera sabía que ese tipo de eventos se hacían aquí en la ciudad. Y creo que es una buena fuente para desahogar todas esas cosas que no podemos decir a nivel académico. Porque
cuando realizamos investigaciones estamos muy trabados a mantener ciertas cosas bajo los papeles para no perjudicar ya sea a una industria, a una entidad de gobierno o incluso a una entidad privada. Entonces, mi trabajo durante lo que llevo como doctor ha constado básicamente en estudiar contaminantes presentes en agua superficial principalmente. Cuando nosotros entramos a la primaria nos empiezan a hablar de contaminantes del agua, pero nada más nos dicen, un contaminante del agua es la basura, son los plásticos y los derrames que puedan suceder. Pero cuando entramos a la secundaria ya eso se queda como que olvidado y así de, pues ya eso de la contaminación ya háganlo para allá y empiecen a enseñar otras cosas que después ni va a ocupar, ¿no? En mi área nosotros nos enfocamos a estudiar contaminantes que están presentes y que la gente desconoce. Y es importante que la gente conozca de este tipo de contaminantes porque gracias a estos, enfermedades como el cáncer se han desarrollado exponencialmente. Gracias a esto, a ese tipo de compuestos, abortos en los embarazos han aumentado exponencialmente. Y nadie nos dice por qué aumenta ese tipo de padecimientos. Es verdad que conforme aumenta la población, van a aumentar los números de casos. Pero bueno, con esta pequeña introducción vamos a hablar un poco de tipos de contaminantes. ¿Qué tipos de contaminantes hay en las aguas superficiales o en las barrancas de aquí del estado de Morelos? Los tipos de contaminantes presentes en una ciudad van a ser emitidos principalmente por las actividades que se llevan a cabo para el desarrollo de la sociedad. Aquí en el estado de Morelos, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, pues somos conocidos a nivel internacional por la agricultura. También somos conocidos a nivel internacional por las zonas industriales que se han venido a desarrollar sus prototipos aquí en esta ciudad. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que traemos industrias o desarrollamos diferentes cultivos durante el año, pero no tenemos cómo eliminar o cómo retener esos contaminantes que se están liberando al agua. Aquí en el estado de Morelos, en las aguas superficiales, es muy común encontrar pesticidas, clorados, organofosforados, a pesar de que ya han sido cancelados para su uso, todavía siguen presentes. Es muy común encontrar fármacos, colorantes, grasas, aceites. Inclusive no hace mucho tiempo, aquí en la barranca de Chapultepec, 2 veces se presentó el fenómeno de que el agua era de color azul. Sí, era de color azul. O sea, yo creo que ni el mar tiene ese azul que tenía esa agua, Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ese color azul, obviamente tiene que ser de una fuente de contaminación puntual. ¿Qué quiere decir puntual? Que es específica de una, vamos a decirlo, de una empresa, de una industria, de alguna casa. Pero misteriosamente nadie sabía de dónde venía ese color. Entonces miren, por ahí del año 2000, la Coprisem hizo un estudio de aquí de todo el río Apatlaco para ver cuál era la calidad del agua que teníamos aquí en el estado. Y pues, sorpresa, la calidad del agua del río Apatlaco era de mala a pésima, por no decir lo peor, encontrando principalmente residuos sólidos, ya sea de escurrimientos, de basureros, de casa-habitación, de drenajes municipales. Y entonces en el 2004, en la comisión que se encarga del desarrollo de la cuenca, hay una cuenca que sigue después de Apatlaco, la cuenca Balsas.
Esa es una de las cuencas más importantes del país, por cierto. Entonces ese comité viene y estudia la calidad del agua del río Apatlaco. Y quieren clasificar si el río Apatlaco califica como cuenca o no. Pues fue un estudio tan importante que a partir de ese estudio surge la ley para la clasificación de aguas nacionales en el país. Y pues tan importante que fue que todo el país se enteró que la calidad del agua en Morelos era pésima. Un poquito después, veo muchas personas jóvenes aquí, no sé si ustedes ya hayan estado presentes en ese tiempo, durante un gobierno panista, Sergio Estrada Cajigal. Este señor, desde mi punto de vista, no tenía ningún conocimiento de lo que era la ecología. Él dice, pues un problema grande es el agua superficial, la contaminación, vamos a poner muchas plantas de tratamiento para mejorar la calidad. Pero lo que nadie le dijo es que esas plantas de tratamiento cuestan miles de pesos al año, cientos de miles de pesos al año para mantenerlas activas. Entonces hasta el 2012, obviamente ya había terminado su gobierno, pero hasta el 2012 había cerca de 20 plantas de tratamiento en el estado. Y en la actualidad, de esas 20 plantas de tratamiento que tenemos, ninguna funciona. Entonces, ¿para qué queremos las plantas de tratamiento? Aquí es donde coincidimos con el doctor Monroy, de que los gobiernos lo único que quieren es seguir explotando todo cuando realmente ya no hay. Entonces, debido a esta falta de atención al agua, ¿cuál es la situación real que tenemos ahorita en el río Apatlaco? Hasta el año pasado, todavía teníamos en cuestiones de materia orgánica, todavía teníamos una calidad del agua aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía eran aguas claras. Pero no sé qué pasó el año pasado. Bueno, yo me quedé en que en el municipio de Temisco estaban realizando un desensolve de barrancas. Entonces yo voy a Jojutla porque me gusta visitar Jojutla, precisamente porque me gustaba meterme al río Apatlaco. Entonces llego y me llevo con la sorpresa de que el agua era color chocolate. Me puse a investigar y yo dije, es por el desensolve. Pero en enero volví a ir y el agua sigue del mismo color. Entonces, ¿realmente será eso por el desensolve? ¿O será que las minas no dejan de lavar, no dejan de utilizar esta agua y nos están arrojando metales pesados al agua? Entonces, pues ya vimos que las plantas de tratamiento aquí en el estado no funcionan. En el mundo hay diferentes grupos de investigación que se están dedicando a desarrollar diferentes tecnologías que puedan mejorar la calidad del agua. Algunos lo hacen mediante plasma, tienen que desarrollar un plasma para degradar compuestos. Otros hacen la aplicación de luz ultravioleta para degradar los compuestos. Algunos otros dicen, no, pues yo no me voy a algo tan caro, porque aparte de que eso es muy caro, es muy difícil de implementar. Pues hasta la fecha yo no he visto ninguna planta de tratamiento que implemente ese tipo de tecnologías. Y otros dicen, vamos a buscar algo más barato. Pues inclusive aquí en el país varios se fueron con los diferentes tipos de bagazos. Y se demostró en algunos casos que quitan casi el 90% de contaminantes del agua, lo cual los hace una muy buena opción. Pero si lo implementamos, ¿cuál va a ser el problema después? Cuando nosotros ya tengamos retirados esos contaminantes ahí pegados en el bagazo, ¿qué vamos a hacer con esos contaminantes? ¿Dónde lo vamos a poner? No lo podemos quemar porque esos contaminantes, algunos son tan volátiles que tantito les pega el aire y ya son transportados por aire. Entonces, no deja de ser un problema. Otro aspecto importante que quiero tomar en cuenta
es porque es importante que nosotros conozcamos los tipos de contaminantes que hay en el río Patlaco o inclusive cerca de los pozos que abastece a cada una de sus casas. Bueno, esto es importante porque hay ciertos contaminantes que al tratarlos, por ejemplo, con cloro, pueden dar origen a otro tipo de compuestos, como por ejemplo las cloraminas. Esas cloraminas son perjudiciales para la salud. Te revientan la mucosa, ya no te deja la irritación de los ojos, tienes molestias en la boca, en la garganta. Entonces, por eso es importante que sepamos qué tipo de contaminantes hay. Ahora, yo, como les mencioné anteriormente, yo iba bien contento al río Patlaco y me metía. Yo veía que de ahí sacaban mojarras y se las comían. ¿Cuál era el problema, no? Pues realmente no es que sea un problema porque los cuerpos de agua superficiales son tan maravillosos que tienen la capacidad de regenerarse. Van captando todos los contaminantes, los van captando en sus sedimentos o en las paredes. Pero uno de los problemas que se tienen aquí es que la fauna que habita dentro de este cuerpo de agua absorbe esos contaminantes. Yo no sé qué haya pasado con las personas de por allá abajo que sacaban sus mojarritas y se las comían. Porque en mis estudios de doctorado identificamos que en esas aguas había una categoría de compuestos que se llaman compuestos disruptores endocrinos. Y los ingerimos, estamos en contacto con ellos todo el día. Por ejemplo, la latita, adentro tiene un recubrimiento de bisfenol, que en teoría no es mala, pero en exceso puede provocar, por ejemplo, en hombres, ese tipo de contaminantes disruptores endocrinos, puede desarrollar cáncer testicular, en mujeres cáncer de mama, en hombres baja el conteo de espermas, disminuye la movilidad del esperma, también puede ocasionar problemas de hígado, los fármacos pueden ocasionar problemas de riñones. Entonces, todo esto no se lo enseñan en educación básica porque saben que si lo enseñan a la población, el gobierno se va a meter en problemas, porque nadie va a querer estar arriesgándose a ese tipo de enfermedades. Ahora, el doctor Monroy comentaba algo de que por la contaminación de aguas vamos a comernos un jitomatito con esos contaminantes, ¿no? Y tiene toda la razón. Hay estudios que han demostrado que cuando ciertos cultivos son regados con aguas de río contaminado, esos compuestos son transportados a través de la manguera, caen en la raíz y son absorbidos a través de la raíz del cultivo. Después son transportados a través de la planta y van a parar al fruto o a la hortaliza. Y ese es uno de los mecanismos por el cual nosotros consumimos este tipo de contaminantes. Y es por eso que yo les decía, ¿por qué el aumento exponencial de ciertas enfermedades? Yo no estoy diciendo que sea cierto, pero lo dejo en la mesa para que se considere como un problema no solamente ambiental, sino como un problema social. Entonces, ¿realmente la contaminación del agua es un problema? Para los gobiernos yo creo que no. Para las industrias yo creo que no. Pero para nosotros como población sí. Vamos a decir, no, pues yo no como nada que sea regado de allá, porque yo siembro mi propia verdura. De hecho, ustedes hagan el experimento sembrando, por ejemplo, algo rápido, el jitomatito cherry, siémbrenlo en su casa, ustedes riéguenlo con agua limpia y coséchenlo y compárenlo contra uno de campo. El sabor, compárenlo contra uno de campo. El que ustedes están cosechando va a tener un sabor más intenso que el que están consumiendo de campo. Ahora, ¿qué soluciones se proponen para que entidades gubernamentales volteen a ver este tipo de problemas, ¿no? Porque al final de cuentas no deja de ser un problema.
que por la forma en la que se manejan los gobiernos, la forma en la que se está manejando actualmente el desarrollo social, no vamos a poder fácilmente erradicar este tipo de problemas hasta que se obligue a hacer una inversión efectiva realmente considerable, una inversión económica. Porque ya vimos que tenemos plantas de tratamiento y ahí está, pero no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque no hay dinero. Bueno, pues si nada más se necesita dinero, hay que invertirle dinero. O sea, lo difícil de aquí es que esa inversión no reditúa económicamente. Entonces, ¿para qué voy a tirar mi dinero? Yo en varias pláticas he propuesto que se forme una ley en la que principalmente el sector industrial, empresas grandes internacionales, se les cobre un impuesto adicional para ese tipo de desarrollos sustentables. Porque no se vale que ellos estén ganando y ganando y nosotros nada más perjudicando a nuestro estado. Entonces, si alguien conoce por ahí algún político que tenga la intención de mejorar el medio ambiente, hágale por ahí saber que puede haber opciones para desarrollar tecnologías que puedan mejorar la calidad del agua. Ahora, ya para cerrar mi participación, quiero comentarles que esta información sobre los disruptores endocrinos no es para espantarlos. Toda la vida hemos estado en contacto con este tipo de compuestos. Y pues ¿cuántos de aquí estamos enfermos? Pues yo creo que nadie, gracias a Dios, ¿no? Pero sí los animo a que cuando vayan a comprar ciertos productos pongan un poquito de atención en las etiquetas. Porque aparte, ustedes hacer esto, además de cuidarse a ustedes mismos, van a estar, no van a disminuir en gran cantidad, pero van a colaborar para que estos tipos de contaminantes no vayan a parar a las aguas superficiales. ¿Sale? Entonces, quiero agradecerles su tiempo y pues con esto concluyo mi participación. Le agradecemos al doctor Ronderos por su participación de echar la ponencia. ¿Alguna duda, comentarios, preguntas, compañeros? Pasamos entonces por último con el doctor Fidel Ocampo, egresado del doctorado de Ciencias Naturales de la UAM, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas, trabajó con el herbario de la UAM, llamado HUMO, en proyectos de taxonomía de plantas. Después realizó estudios de los árboles como especies invasoras en el municipio de Cuernavaca. Posteriormente se desempeñó como responsable del programa de conservación para el desarrollo sostenible, llamado PROCODES, en la reserva de la biosfera de la Sierra de Huautla. Y actualmente su participación lleva por nombre Especies de plantas invasoras en las barrancas de la ciudad de Cuernavaca. Un gusto. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Es que como ando medio nervioso, no vaya a ser que se oiga como chillón la voz. Pero así es. Bueno, yo la verdad es que nunca he participado en este tipo de eventos, pero se me hizo importante cuando recibí la invitación de parte de ustedes. Dije, porque este tema en este caso, el tema que hoy nos atañe, que son las barrancas, es un tema muy nuevo, que es muy viejo, ¿no? Cuando me dijiste que el tema tenía que ver con barrancas, yo dije, bueno, biodiversidad. Me acordé que había hecho algo de eso, y dije, sí, creo que sí puedo. Entonces, pero este escenario me genera mucho, no sé si todos hayan visto alguna vez la película que dice No mires hacia arriba, de Netflix. Cuernavaca podría ser el ejemplo de eso, exactamente, creo yo, desde este punto de vista, ¿no? Y traigo muchos datos aquí que les quería leer y todo, pero creo que vamos a mejor así un poco de dinámica distinta. Entonces, creo que Cuernavaca
el tema de Barrancas es muy parecido a esa película. Quienes no la hayan visto, es interesante desde este punto de vista. Porque si bien sí comparto muchas de las perspectivas, bueno, los datos que tienen los doctores, también comparto que, más bien, mi idea es que somos responsables, la sociedad, aunque los gobiernos son diferentes, ¿no? Municipal, estatal, federal, son responsables de la administración de esto. Creo que los seres humanos que vivimos y que cohabitamos en este ecosistema somos los responsables. Porque generalmente asociamos el nombre de Barrancas a un espacio en donde se tira, se va lo sucio, lo que no sirve, la llanta que se te ponchó y que no te la recibe la basura, el agua residual, el drenaje, todos los drenajes están hacia allá. Entonces, creo que siempre asociamos el nombre de Barrancas con algo en el que se pueden desechar las cosas. Entonces, creo que esa percepción es una de las cosas que tenemos que ir cambiando como seres humanos y en este caso como habitantes de Cuernavaca. Otra de las cosas es que, si bien Cuernavaca, cuando escuché Barrancas, en sí no, el tema no era hacia Cuernavaca, sino era Barrancas, ¿no? A nivel del estado. Pero cuando aquí uno vive durante mucho tiempo y escuchas Barrancas, asocias Cuernavaca, porque sabes que hay muchas barrancas, ¿no? Tan es así que está asentado casi en su totalidad Cuernavaca sobre lo que se denomina el glacis de Buenavista, ¿no? Que es muy, muy peculiar este aspecto orográfico que tiene Cuernavaca, en donde se pueden contabilizar alrededor de 263 barrancas, ¿no? Y son más de 300 kilómetros de barranca en esta zona del glacis de Cuernavaca. Todo esto pertenece además a una subcuenca importante que es la del Apatlaco, que si bien todos pensamos solamente en la zona conurbada, llega muy, muy lejos. Esta misma subcuenca llega y se conecta a la Macuzá, atraviesa hasta Sosocotla, Cojutla y se conecta con otros subcuencas. Entonces, esas cosas no las tenemos, creemos no conocerlas, pero ahí están desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que parte de la belleza escénica y cultural que tiene Cuernavaca tiene que ver con sus barrancas, ¿no? Si ustedes ven la historia de la conquista de Conagua, tiene que ver que es una de las ciudades que más evitó esta parte de la invasión de los españoles. Desgraciadamente un árbol fue lo que ayudó a que, ¿no?, en esta parte pudiera ser invadida. Y pueden ver, hay murales acerca de eso, ahí en la historia todavía está descrito. Entonces, pero si bien sí es cierto que los municipios son los que, obviamente el gobierno que necesitamos, debería ser evaluado en sentido común y habilidad para reconocer lo que ya está, ¿no?, en términos científicos. ¿Por qué? Porque yo me puse a revisar otra vez como esos datos que yo tenía, porque yo hice una tesis que tenía que ver con especies invasoras en Cuernavaca, por ahí del 2008, 2010 más o menos. Y entonces resulta que también me decían, bueno, pero ¿por qué Cuernavaca y solamente en la zona, pues en la zona como común? Y le dije, pues es que es donde se ven los árboles, las plantas, los jardines, ¿no?, los parques. Entonces, parte del sínodo, que tengo el gusto de presumir que el doctor Rafael Monroy Sr., o sea, el papá, fue uno de mis sínodos que me dijo, oye, ¿sabes qué? Pero es que yo quiero que te metas a las barrancas. Y yo así de, ay, sí, acompáñeme, ¿no? Entonces fuimos a algunas barrancas para hacer también una documentación de los árboles y de las plantas que había y que existían en esta zona. Entonces nos dimos cuenta que si bien Cuernavaca es una de las zonas más arboladas, una de las ciudades más arboladas del país, como lo dice el doctor Dorado, pero también es una de las en donde se encuentra la mayor cantidad de especies de todo el mundo, ¿no?, con especies que vienen de todas las partes del mundo. Entonces, lo que veíamos y que documentábamos en ese entonces es que todos estos árboles ya tenían esta capacidad de reproducirse y entonces generaban algunas complicaciones extras que nosotros no teníamos antes de que existieran estos árboles en esta zona, ¿no? Dos, es que veíamos que dentro de la justificación de hacer esto es que muchas veces los árboles que no son nativos de esta zona no solo invaden estos ambientes, sino que también perjudican económicamente a toda la ciudad. ¿Cuántas banquetas, bardas, deslaves ha habido y cuántas inundaciones cercanas a barrancas tienen que ver con esta? Son muchas, creo yo. Pero sin embargo también en esta parte de la documentación y todo el marco teórico que nosotros estábamos buscando, nos dimos cuenta de todos los servicios ecosistémicos que generan las barrancas, ¿no? Alexander von Humboldt fue el primero que bautizó, o bueno, se reconoce como uno de los primeros que bautizó a Cuernavaca como ciudad de la eterna primavera. Y decía que tenía que ver con la exuberancia de los árboles y de la vegetación y animales que había en esta zona. Y otra de las cosas es que, por ejemplo, si ustedes se puede dividir en dos
grandes partes como el clima de Cuernavaca. La zona norte es un poco más templada y la zona sur es un poco más cálida. Estas características climáticas también les generan condiciones de que hay una diversidad vegetal y animal bastante peculiar que no se encuentra en cualquier parte del estado ni del mundo, por así decirlo. Otra de las cosas es que se dice también, y que pueden ustedes ver en documentación, es que parte de nuestro clima y de nuestras condiciones que nosotros vivimos hoy en día tiene que ver con estas barrancas, porque fungen como un radiador. O sea, no solo están de adorno, o no solo están para entorpecer el tráfico, que tienes que ir a darte la vuelta, ¿no? Si vas a Chulavista, por ejemplo, antes de que existiera el Puente 2000. Todos están, bueno, la mayoría están muy chicos para saber que no existía el Puente 2000 y uno tenía que ir a dar una vuelta de 1 hora y media para bajar a Chulavista y subir a Altavista. Entonces, hoy se hacen 5 minutos, pero en ese entonces así era todo, ¿no? Así igual Lagunilla, aunque soy como de Temisco, de Cuernavaca, pero hay que atravesar. Entonces, así era exactamente todo por aquí. Entonces, esas cosas y esas condiciones son muy, muy exclusivas de Cuernavaca. Y la documentación, les digo, no es nueva, ¿no? Esta parte de las noticias, de cuántas veces son de los que las personas tapan porque no tienen agua, pues es que no hay agua, no hay voluntad política y no hay agua. Las dos cosas se juntan para, de plano, pues, lastimar a muchísimas personas. Yo creo que esa parte, esa es bien importante, porque justo de lo que digo de estas barrancas es 300 kilómetros que pueden servir no solo como un corredor biológico natural para las especies nativas, no solo como un radiador, sino que también su función es captación de agua, filtración. Pero lo que hacen el gobierno y las personas es, lo que voy a hacer es que voy a encanalar o voy a echar cemento para que se vaya más rápido el agua. Entonces, creo que la ciencia ahí está. Los datos ahí están, el problema es quién los va a tomar y quién va a hacer su participación, ¿no? Entonces yo, a veces a lo mejor será porque yo no sufro del agua, gracias a Dios, ¿no? En este caso, soy privilegiado por el pedazo de donde vivo, hay agua, ¿no? Entonces, pero yo sí he ido a eventos de reforestación y les juro que casi no va nadie. Y los que van, se van a sacar fotos. Entonces, yo creo que tenemos que, las personas, a nivel municipal, estatal y federal, debemos de ser más participativas, porque siempre queremos que alguien más lo haga. Entonces, creo que esa es la parte y mi percepción, al final de cuentas, digo, cada quien pueda tener su punto de vista, pero desde ese punto, esa es una. 2, la verdad es que en la otra semana pasada, una de mis estudiantes dijo, es que voy a llegar tarde porque cerraron la calle porque no hay agua. Y ocurrió, no sé si recuerdan, hace como 2 semanas, el sismo focalizado en Chapultepec, en una barranca, que además es uno de los puntos donde más agua sale, donde más agua brota. Ahí hay 2 ramales que uno llena y que surte y riega toda la parte que es de la zona de Hacienda de Cortés, Atacomulco, toda esa zona hacia el sur, y está la parte de Chapultepec que riega todo lo que son los campos de Acapancingo, que eran campos, bueno, antes eran campos y ahora son bares, ¿no? Entonces, justo una semana antes habían ido los ejidatarios a constatar que la cantidad de agua que salía era mucho menor a la que estaban acostumbrados durante toda su vida. Entonces, si yo me preguntaran mi opinión de por qué está focalizado ahí, es porque el manto freático está colapsando porque lo hemos drenado y no hemos permitido que se rellene, ¿no? Estas paredes están huecas, no hay agua y estas están colapsando, así que no nos debería de sorprender que de repente encontremos socavones o que haya calles y casas hundidas en algunas partes del municipio. Entonces, esa es una de las cosas que también tenemos que pensar. Entonces, para mí, dentro de las soluciones es que debemos de hacer un montón de cosas, pero todos, ¿no? Entonces, buscando entre la información que yo tenía de mi marco teórico, encontré que en el 2012, el INTA, que es el Instituto Mexicano para la Tecnología del Agua, que también está aquí, generaron un documento que se quedó en el olvido, ¿no? Quedó ahí como un documento, porque además muchos proyectos, dijera el doctor, que tienen que ver con universidades y esto, solo se queda en un documento, ¿no? No se lleva más. Se llamaba Plan Integral para el Manejo Sustentable de las Barrancas Norponiente del Estado de Morelos. Esta fue publicado en el 2012. O sea, estamos hablando de más de 10 años que esta problemática ya se había visto mucho antes.
pero casi nadie la quiere atender. Yo agradezco y la verdad es que siempre trataba de acompañar, bueno, más bien acompañar, ir a algunos de sus eventos del doctor Rafael Monroy, el papá del doctor aquí presente, ¿no? Algunos eventos, y decías, no, pues es que es importante que gente así siga trabajando en pro de la sociedad. El problema es que cada vez son menos. Yo sé que es por la inseguridad, el miedo y todo, pues obviamente nadie quiere que anden ahí, pues, cuidando, ¿no? Con algún aspecto de seguridad. Pero en este yo quería compartir más que nada todas estas opiniones, varias de ellas serán opiniones, que eran los problemas prioritarios que ya se habían documentado en ese entonces, que en un documento oficial publicado y que está en línea, ¿no? Entonces por eso les digo, Cuernavaca, parece que Cuernavaca y las Barrancas fue la inspiración de esa película de No miras hacia arriba, ¿no? Porque ahí está la documentación, ya se dijo, ya se hicieron foros y no hacemos las cosas. Bueno, no las hace, las debería a lo mejor, ¿no? Y en este caso nada más quería compartirles, por ejemplo, que dice, ¿no? Problemático A. Dice, contaminación del agua y disposición inapropiada de residuos sólidos. Deterioro de los recursos naturales, servicios ambientales y pérdida de la biodiversidad. Crecimiento anárquico de la mancha urbana, que tiene que ver con cuestiones sociales bien difíciles de trabajar. Pobreza extrema y deterioro de la salud y bienestar público. Legislación, participación social y cultura ambiental insuficientes. Afectación de fenómenos naturales y cambio climático. Monitoreo ambiental insuficiente. Abandono de las barrancas y carencia de programas de manejo integral ambiental de las mismas. Y entonces además presentaban una breve descripción de cada uno de estos indicadores que deberíamos nosotros estar vigilando constantemente para ver si estamos cumpliendo con esta pizca de sustentabilidad para poder nosotros ser los beneficiarios de la obtención de estos recursos, como es el agua, ¿no? Entonces, creo que esas son de las cosas que nosotros no vemos. Yo no las había visto, aunque yo ya había trabajado con esto, ¿no? Yo les dije, hice un inventario de los árboles que están como especies no nativas de México en las barrancas. Y encontramos que había un montón. Y aún así había investigadores en la universidad en donde decían, no, es que seguro es de un jardín. Y dije, no, o sea, está en la de Manalco y nadie baja, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces aún así había personas que con evidencia lo negaban. Entonces creo que es eso, tenemos que ir trabajando hacia nuestras familias, nuestros allegados, nuestros estudiantes, en este aspecto de una participación social más nutrida, creo yo, ¿no? Entonces, para mí eso es mi opinión, digo, puede estar errada, no voy a decir que no, pero bueno, son cosas de las que les quería compartir. Bueno, no traía un montón de datos muy con citas y todo, pero no tiene caso, no es el foro para eso, no es la intención. Entonces, bueno, esta es como mi participación que quería dar y bueno, espero que no les haya pisado. Gracias al doctor Fidel por su participación. ¿Alguna duda, comentario, pregunta, compañeros? Sí, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Estuvo muy interesante, la verdad, la plática. En general yo me quedé en la cabeza con dos problemáticas principales que tenemos. La primera es que definitivamente ya no tenemos agua. Y la segunda es que la poca agua que tenemos está excesivamente contaminada por miles de cosas, como lo comentó usted. Entonces, poniendo el punto en el que dudo sinceramente que el gobierno pueda hacer algo, y si está la iniciativa, como usted dice, puede estar la iniciativa con un dinero que no se va a utilizar porque sabemos que no va a llegar. Y a pesar de que haya dinero, en el caso de los contaminantes, pienso yo que es muy difícil, porque por ejemplo los agricultores, como usted mencionó, muchos de los contaminantes son los pesticidas. Y uno dice que a lo mejor si le da un poquito más de cultura o les explicamos qué es lo que pasa, cambia. Una vez yo platicando con una persona que sembraba en lugares muy pobres que están hacia el sur de Morelos, yo veía el abono que estaba poniendo, le dije, oye, esto está prohibido en Estados Unidos, aquí en México no entiendo por qué lo siguen vendiendo, por qué lo sigues ocupando, o sea, esto es súper tóxico incluso para ti, porque incluso tenía ya brotes en la piel, y me decía, es que es para lo que me alcanza.
voy a un lugar, pregunto por un pesticida y este es el más barato que me dan. Y muchísimas personas hacen eso. ¿Por qué? Porque las personas que tienen campos en donde sembrar, que es muy poco, que es para sustentar a su familia realmente, que no son empresas grandes, no tienen dinero para comprar algo mejor. Y si se les da el dinero al gobierno, que se intentó, porque ha habido proyectos que llevan a las casas ejidales, que dan el dinero, pero dan el dinero para comenzar. Pero como ellos lo dicen, ajá, yo te digo que sí, gobierno, yo comienzo y luego ¿cómo le sigo? Porque no tengo el dinero para continuar con ello. Entonces, yo creo que más allá de esperar a que el gobierno nos dé una solución, yo creo que un poquito, como decía el doctor, nosotros tenemos que encontrar algo, porque al final de cuentas el planeta no es del gobierno, es de nosotros, es de toda la población. Con esta idea en mente, ¿qué nos podrían sugerir o qué nos sugieren que nos llevemos a casa que podríamos hacer para estas dos problemáticas principales? Muchas gracias, Karen. ¿Alguien quiere comenzar? Híjole, nos vamos a llevar una hora. Mira, es que el problema de muchos programas es que buscas un clientelismo electoral. Es para salir del hoyo. Yo estuve como administración, en la parte de la administración del programa para la conservación del desarrollo sostenible, que solamente se da en las reservas, ¿no? En las reservas ecológicas. Este programa era importante, a mí me gusta porque siento que es como uno de los modelos. Te evitas el problema de que haya un dinero que le va a alguien más. El dinero se deposita exactamente del proyecto, del programa que se le aceptó a la persona, ¿no? No hay un intermediario, no hay nadie que, a mí me toca el 10% y al otro le toca el 10%, no. El proyecto se te aprobó, ahí está. Creo que esa es una de las temáticas que debe de haber a nivel nacional, en donde los proyectos deben de ser así, ¿no? Creo yo. No sé si hay otros. 2, el problema de esto que dice de muchas veces que utilizan contaminantes, o bueno, algunos insecticidas, algunos o plaguicidas, como les llaman, herbicidas de amplio espectro, pues sí es para lo que les alcanza, ¿no? Otra de las cosas es que también tenemos que pensar que México como tal, los terrenos no todos son tan aptos y entonces tienen que utilizar este tipo de tecnologías para poder trabajar y tener algún tipo de beneficio. Entonces habría que buscar en esta parte un poco de más de ciencia agropecuaria, ver si hay, en donde tengan unas nuevas tecnologías para llegar a una mejor producción con una menor cantidad de uso de este tipo de plaguicidas. Pero está muy complicado esa parte. Y en tema del agua, pues báñense menos, ¿no? O sea, porque yo he escuchado biólogos, dije, oye, me bañé 2 veces hoy y no se me quita el calor. Dije, oye, qué grosero eres, un montón de gente no tiene agua y te bañaste 2 veces, ¿no? Esa es otra también, somos desperdiciados, ¿no? Tan es así que la historia dice que los españoles les decían a todos, y viene una frase que decía, ya, sácate a bañar. Porque el americano en promedio se bañaba diario y en todas partes del mundo no es diario, ¿no? Entonces, es de ahí donde viene también, o sea, tenemos que racionalizar. También hay gente muy desperdiciada, ¿no? Yo he visto gente regando la calle con su manguera, entonces tenemos que ser también racionales. El problema es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y ese no se puede enseñar, desgraciadamente. Entonces, bueno, creo que esa era mi participación. Es lo que se fue. ¿Alguien más? Porque también Jorge ya se nos fue. Aquí vamos a seguir nosotros. La cuestión de la compañera. Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad de la actualidad. En las partes, como dices, del sur del estado, ¿quiénes son los campesinos? Generalmente son gente mayor, gente ya de edad. Gente, como dice el doctor, gente terca. Gente que desafortunadamente en su infancia fue maltratada muy duro y no los puedes hacer cambiar de opinión porque crecieron con las ideas de que así debe ser esa siembra. Hasta la fecha ha habido programas que se han enfocado en dar guías y en dar
talleres que se enfocan principalmente en la forma correcta de aplicar ese tipo de pesticidas o de fungicidas, cualquier compuesto que se vaya a usar. Pero ¿cuál es el problema que el campesino dice que tiene? No puedo comprar ese tipo de bombas. Me dices que compre 3 aditivos de más, no puedo comprarlos. Si nada más produjera para mi casa, sí lo puedo comprar, pero no estoy produciendo nada más para mi casa, tengo 3 hectáreas de siembra. Entonces, si yo aplico todo lo que tú vienes y me enseñas, pues tengo que poner dinero que no tengo y que nunca voy a recuperar, porque es muy caro. Entonces, realmente, aquí ya se vio que hay una participación del gobierno, ¿no? Que con intención o sin la intención de mejorar, ahí está. En ese caso, quien no dio la participación fue el ciudadano. Pero como ya comentamos, por su ideología y por la forma en la que se desarrolló, no lo vamos a hacer cambiar de opinión. Ese comentario de que las nuevas generaciones son las que van a salvar el mundo y todo eso, a mí antes la verdad me daba mucho coraje, porque sí coincidía con muchos de vamos a arreglar lo que ya echaron a perder, ¿no? Pero yo no veo de otra forma. En la actualidad, si nos expandemos un poco a la sociología, estamos viendo que los niños, los adolescentes, ya no crecen con la idea de que tienen que emplear ese tipo de contaminantes para producir alimentos o para producir algún bien que utilicemos cotidianamente. Entonces yo creo que este problema no se va a resolver en 10 años ni en 20 años, quizás hasta 50 años, en donde nuestras generaciones, con la forma de pensamiento de que hay que usar ese tipo de contaminantes, sean utilizados, ya no vamos a existir. Y quizás hasta ahí sea esa resolución, pero yo creo, desde mi punto de vista, yo no veo la forma de que se pueda resolver ese tipo de problemas a un corto plazo. Yo voy a dar una respuesta que va en el sentido estructural, ¿no? Y voy a citar un título de un libro de quien lo ha leído, Monedero, y si es interesante echarle una leída. Quien ya lo leyó sabe muy bien que es piedra de toque actualmente. Que se llama Los múltiples disfraces del Leviatán. ¿Por qué utilizo la analogía? Porque la pregunta nos hace plantearnos varias facetas, de forma que yo tendría que hablar de la genealogía de varios procesos para poder decir dónde estaría una posible respuesta. Como no hay tiempo para eso, yo diría en síntesis lo siguiente. El sistema tiene una forma de educar que es propia del sistema. Compre, sea feliz y compra. Y compre. Entonces, trabaja la parte sociológica del consumo como una medida fundamental del capitalismo para poder tener personas que vayan a comprarse el iPhone que tiene 25,000 caracteres, al teléfono que tiene medios caracteres, pero no es iPhone, pero puede llegar a serlo, al teléfono que... Es decir, una función que es solamente para hablar, le agregan 10 funciones más y hacen algo que se llama diversificación de mercado. Entonces nos hacen comprar de acuerdo a nuestro nivel de ingreso y, por supuesto, en una sociedad tan desigual, el grueso compramos un celular que ahí podemos ir pagando más o menos, y poca gente compra uno que cuesta 20,000, 30,000 pesos. Entonces, ¿qué significa? Que el Leviatán, los disfraces del Leviatán incluyen la parte ideológica del consumo, la parte productiva en la oferta de las mercancías, la parte productiva en beneficio de las grandes empresas, y entonces tienen la película completa. Produzco mucho porque sé que va a haber muchos consumidores, previa disposición educativa, televisiva, comunicacional. Pero la pregunta es, ¿el volumen que nosotros consumimos y contaminamos es equivalente al que genera una empresa? Creo que no. Entonces las empresas siguen siendo las responsables de la mayor cantidad de contaminación planetaria.
80% de la contaminación atmosférica proviene del hemisferio norte porque es en donde más se consume y proviene de la capacidad productiva instalada del norte. Entonces, lo que yo haga o deje de hacer, si nos pusiéramos todos de acuerdo respecto a eso, sería mínimo respecto a lo que deben hacer ellos. Entonces, cuando yo digo los múltiples disfraces del Leviatán, tenemos una estructura política, ideológica, educativa incluso, porque en la educación quitaron la filosofía, quitaron la ética, quitaron componentes fundamentales que nos harían vernos a nosotros mismos como parte de ese componente. Ahí es en donde es importante lo que acaban de comentar los compañeros. ¿Por qué? Porque nuestra contribución tendría que ser como sociedad, a pesar de que nuestra huella no es tan importante como la huella de las empresas. Pero tenemos que contribuir. Entonces, en ese componente de los múltiples disfraces, cumplimos papeles de diferente forma. El primero es pues, una educación que vaya en el sentido contrario al consumo, una ideología que vaya en el sentido crítico del consumo, una lógica individual, familiar, colectiva, en el sentido de la colectivización de los beneficios y no la individualización del consumo. Entonces las respuestas tienen múltiples facetas, hay que trabajarlas ideológica, educativamente, políticamente. Ahora, tendríamos que modificar la ley de 1990 y tantos del agua para que no se concesione el consumo. Ahora estamos promoviendo el asunto de ley agua para todos, ¿no? Que promueve el asunto de modificar el que se concesione todas las aguas subterráneas como lo están, y eso llevaría a que se reduzca el manejo privado de un bien nacional y que se incremente el manejo comunitario de un bien público. Si logramos canalizar lo educativo ideológico y logramos recuperar comunitariamente el manejo de los recursos, lo que va a suceder es que en el mediano plazo va a empezar a transformarse. Ahora, esto no es para mañana. Todo el mundo decía, ganó Andrés Manuel, mañana ya vamos a ser Suiza. Y no somos Suiza, entonces pinche Andrés Manuel no la hace, ¿no? Igual de tonterías y de errores. Puta, güey, o sea, estamos esperando la izquierda desde quién sabe cuántos años, y ahora que ganó, ay, tantito se resbaló, y entonces sí. Con todos esos errores, el trabajo está muy arduo en la política, ¿no? Entonces ahora Claudia Sheinbaum, que propuso en sus 100 puntos, habla de este asunto del ambiente. Entonces ahí es en donde hay una propuesta que va en el sentido teórico, ideológico, político, educacional, para los múltiples disfraces del Leviatán. Del otro lado es, empresas vengan y llévense el agua de una vez toda, porque si no, no vamos a hacer un México competitivo, ¿no? Pero a lo que voy, debe construirse desde diferentes facetas. La respuesta no es unidimensional, es multidimensional. Y no es en una escala, son en varias escalas. Y no es para mañana, sino es en un plazo. Y entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Más o menos en ese sentido. Muchísimas gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios, compañeros? Perfecto. Entonces, con eso damos concluido la mesa del día de hoy. Le agradecemos al doctor Monroy, al doctor Ronderos, al doctor Fidel Ocampo. Y con eso esperamos que con un poco de información, dudas o algo les haya generado el germen de la curiosidad y lo transmitan a sus conocidos para poder llevar la información más allá de la academia. Muchas gracias por venir el día de hoy. Un minuto. Sí, adelante. Pues un minuto, compañeros. ¿Hay un comentario? Comercial para todos. Mañana inicia el seminario de lecturas críticas de Marx, exactamente las crisis ambientales ocasionadas por el capitalismo, en el edificio 74 de Humanidades. Vienen compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana y vendrán de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Benemérita de Puebla y nosotros por acá. Entonces, ojalá pudieran acompañarnos. Va a ser todos los martes de aquí hasta junio, ¿no? 10 a 12, edificio 74, así que ojalá por allá anden. Frente al Polideportivo 2. Sal. Y perfecto, como una muestra de gratitud simbólica, le entregamos la constancia de su charla al doctor Rafael Monroy. Muchas gracias. Igual le entregamos la constancia de participación al doctor Gustavo Rondero. Muchas gracias. Y al doctor Fidel Ocampo igual por su participación y contribución. Muchas gracias. Es una constancia que tiene el fondo del cheque.
no se la puedo.